Muy buenas noches amigos, hoy vamos a hablar del ceviche, por supuesto agradeciendo la oportunidad a mi oficina, Alfonso y Henry que continúan con esta tarea y Mauricio que también nos apoya durante la presentación y después. Eh, Hoy día principalmente es pasar un buen rato, animarse un poco a comer y llegar a Lima, pues tenemos una exposición en octubre en mi fila, entonces vamos a empezar con una advertencia. O sea, quien les habla no es especialista en gastronomía ni en historia, pero voy a hablar justamente de temas gastronomía e historia. Y es muy interesante que por hacer una colección me he interesado mucho en la parte histórica, en la parte cultural que tiene que ver con el ceviche, por tratarse de una colección de clase abierta también. Así que ya saben que yo probablemente sé más de murciélagos que de gastronomía, pero sí soy un consumidor de ceviche durante toda mi vida, ¿no? Entonces, si tienen comentarios, correcciones, amigablemente me encantará poder escucharlos para poder mejorar mi información y agregar cosas, porque la diversidad de cómo se hace el ceviche a lo largo de las costas del Pacífico. Tengo un mapa muy antiguo acá que muestra lo que era el virreinato del Perú, que en la costa pacífica hay muchos lugares donde ya se pescaba, pues puede haber cosas que mejorar, ¿no? Entonces, pasemos un buen rato y vayamos pensando en el siguiente ceviche que vamos a comer. Primero, ¿qué es el ceviche? Básico, es un plato de pescado crudo. Actualmente la fama es pescado crudo, eso genera a veces un poco de temores, de algún problema. Vamos a ir viendo cómo esto ha evolucionado. Y en el que se agrega, está marinado en jugo de limón, ¿no? No siempre fue así, como vamos a ver. Los orígenes tienen algo que decir porque el limón no era propio de las Américas. Actualmente se sirve como entrada, un plato pequeño, o como plato de fondo, y a veces es suficiente un solo buen plato de ceviche para un almuerzo. Lo interesante que he aprendido con la recopilación de información y armar una colección de esto es que es la mezcla, es prácticamente el ceviche representa la fusión cultural de las Américas con el mundo antiguo, con Europa, incluso la parte árabe, que ya está presente en Europa. Entonces es muy interesante cómo el ceviche nos lleva a apreciar esa fusión de culturas, de ingredientes y sobre todo también del origen de los ingredientes de la tierra y del mar. ¿Cómo se escribe? Esto ha sido motivo de muchas Que controversias, tiene, eh, perdón, de mucha preocupación de algunos lingüistas, pero no es necesario preocuparse, se escribe y se habla y se ha escrito y se ha hablado con cualquiera de las fórmulas combinadas, como ustedes ven, con la letra C, empezando con la letra S y la letra, la V o V chica o la B grande. Que se pueden utilizar alternativamente. El origen de esta palabra, como vamos a más adelante, se especula que tiene algo que ver el uso ya moderno de esta palabra como ceviche con la palabra árabe de un plato parecido que se llama ceviche. Vamos a comentarlo después, ¿no? De paso, acá una emisión de estampillas con variedad de comida peruana y un ceviche de pache con camu camu. No voy a profundizar en eso, pero los pescados amazónicos hacen muy buen ceviche. Y camu camu es una fruta amazónica también. Bien, ¿dónde hay ceviche? Bueno, lugares de toda la costa del Pacífico, después de investigar, recopilar y concluir qué ceviches existen, pues tome en cuenta que los ceviches que existen son desde México hasta Chile. Hay sus variaciones, sus formas de preparar, sus estilos, pero son de esta parte del mundo. O sea, es un plato que une a los países de la costa de los hermanas, costa del Pacífico, con todas sus variaciones. Entonces es algo también que aprendí, es ver la identidad de cada estilo de ceviche local y la fusión y evolución con los ingredientes modernos, como vamos a ver. Esta es una fotografía, es parte de mi colección de un puesto de ceviche del año 95, ¿no? El 95 es un periodo post grave crisis económica y esto que ustedes ven comer en las calles se parece mucho a lo que está en Bangkok, Tailandia. Era mucho más frecuente, existe todavía en Lima, pero no es tan frecuente en los barrios residenciales en el centro de Lima. Esto ya no se ve, pero los famosos cevichones, este el cevichón, un buen ceviche de las carretillas de la calle, con el apodo que le llaman de los agachados, era muy, muy frecuente. Hay otros platos también que se comían de noche, el caldo de gallina, de día el ceviche. Entonces ya es
documentación histórica de cómo ha evolucionado. Bien, ingredientes. Los ingredientes básicos son cinco, como los dedos de la mano, le explica un chef. El pescado, el limón, la sal, cebolla y el ají amarillo en pastas. Con eso se hace un buen ceviche, pero se acompaña también con cochayuyo, son algas marinas. Esta es una especie que solo está en las costas pacíficas de Perú. Camote, lechuga, maíz, zarandaja, que es una habichuela, y rocoto más o menos según el gusto, y también variado según las regiones del país, no solo de Perú, sino de otros lugares. También como donde además usan gaseosas, aprendí con bastante curiosidad de que en el centro, en Centroamérica utilizan gaseosas blancas, supuestamente, bueno, creo que es para disminuir la acidez del ceviche. Galletas de soda, ketchup, mayonesa, aceite de oliva y muchos otros, como por ejemplo el glutamato monosódico que se utiliza en algunos ceviches, de acuerdo a la región, al país. Bien, acá tenemos una estampilla de Perú, perdón, de Japón, homenajeando a muchas cosas, una hoja que salió homenajeando cosas que se representaban al Perú y un símbolo de ahí era el ceviche, que es un ceviche básico, ¿no? El ají al que se refiere a los ingredientes es un ají molido y este de acá es un ají agregado que también funciona. Y este es un plato, está bueno, está con la marca de ninguna marca que sea acá, es una promoción. Esta es una mezcla que es muy frecuente de ceviche con lo que llaman jalea o chicharrón, pero además tiene todos los ingredientes del ceviche y una corte de rocoto. Entonces hay muchos ingredientes, los ingredientes no han sido los mismos desde el comienzo y tenemos que entonces recordar un poco qué es lo que pasa. ¿Por qué es posible el ceviche? Cuando los conquistadores llegan al Nuevo Mundo, y acá Blasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico y lo nombra por su tranquilidad. Tengo una prueba de las dos impresiones de esta estampilla. Eh, los conquistadores llegan y la fusión de culturas pues toma las costumbres alimenticias y la riqueza del Océano Pacífico determina realmente un gran consumo de pescado. Las ruinas arqueológicas y los restos arqueológicos muestran la actividad de la pesca como algo muy importante y esta pesca ancestral que ustedes pueden ver acá en esta tarjeta telefónica, son una balsa de Totora, la llaman caballito de Totora, es una pesca ancestral que está representada en los ceramios antiguos de la costa norte del Imperio Incaico, en este caso de la cultura mochichicama, que corresponde actualmente a Perú, y tienen ustedes que esta pesca prevalece hasta la actualidad. Si pueden visitar al norte del Perú, de zona de Trujillo, norte de San Pedro, van a encontrar las caletas con los caballitos y pescadores que hasta la actualidad lo utilizan para pescar artesanal. Entonces, es muy interesante que esta riqueza de la pesca y el consumo de pesca perdón, de pescado en el Perú antiguo hacía de que se pueda tener una idea de unas formas originales de lo que más adelante fue a llamarse ceviche, el plato de pescado marinado en un fruto que se llama tumbo, que es muy cercano a al maracuyá, que es lo más ácido que había, con eso se marinaba el pescado y se consumía. Entonces tenemos una tradición milenaria de la costa del Pacífico de Sudamérica, de pesca, que incluye Ecuador, Perú, Chile, y es lo que encontraron los conquistadores. ¿Qué trajeron ellos? Trajeron el ingrediente principal, cómo reemplazar este fruto prehispánico cítrico con el limón. Los conquistadores trajeron el limón y nosotros podemos ver cómo el limón se agrega a los consumos de pescado que ya existía. Esta es cerámica de hace 2000 años, del siglo I, de la cultura nazca. Estas investigaciones publicadas recientemente en este libro, el año pasado, ADN Perú, es el país de los cevicheros, de pisqueros y jugadores. Es un estudio sobre qué define las obsesiones nacionales de Perú, que es el consumo de ceviche, el pisco, que es una obsesión nacional como se conoce, y el fútbol. Entonces, hay un poco de qué definen las identidades de estas obsesiones y hay una investigación interesante que es más o menos reciente, donde se muestra esta cerámica de casi 2000 años con pescados e ingredientes que se utilizaban, que eran propios, que era el ají,
tiene un tipo de ciruelas, caracoles, pescados, si esto no estoy seguro, si son algunos insectos, son moscas que atraían o son un crustáceo, pero acá ustedes tienen camarones y pescados. Entonces hay la indicación del consumo de estos ingredientes mezclados. Bien, la historiadora María Ropstowski, que fue migrante aquí en Perú, vino de Europa y se quedó y escribió, reescribió la historia antigua del Perú en una colección extensa de libros que son muy populares y muy leídos y actualizados a lo que se conoce ahora y acaba de fallecer con más de 100 años, hace muy poco tiempo, se homenajeado en este billete de 50 soles del Perú que todavía circula, describe cómo las naranjas agrias, los cítricos, recuerdan, no existían en las Américas, lo traen los españoles, cómo se utilizaba lo que se llamaba naranja agria, que todavía se cultiva en las del norte de Lima, en Huagra, Huacho, naranja agria representativo de la zona en la actualidad. Se lo trajeron los españoles y eso es lo que se utilizaba en los primeros ceviches y se decía que eran las cocineras, sirvientes, moras, o sea, árabes, que en el virreinato agregaban al pescado ajo, cebolla y naranja, ¿no? Entonces, hasta aquí, mencionar que se entiende que muchas horas se marinaba el pescado en estos jugos de condimentos, ingredientes, y al parecer había una semejanza con un plato árabe llamado ceviche, que es con carne molida, papa, cebolla, perejil, cebollín y limón en la torre de Rostorowski, que hace una descripción muy interesante, porque no tiene el primer libro que habla de los esclavos negros que vinieron al Perú. Ella describe en detalle las investigaciones que revelan que se invisibilizaron, pero estaban ahí, y cómo otras etnias vinieron con los españoles y los redescubre y muestra estas costumbres culinarias que se mezclan en lo que ahora usamos para el ceviche. Y lo siguiente probablemente les va a divertir un poco, pero es parte de la historia del ceviche, no es algo que yo haya pensado que sea así, cosas del destino. Este señor Manuel Atanasio Fuentes, apodado el Murciélago, era un periodista que escribía algo, justamente el periódico El Murciélago durante muchos años. También escribió la Guía del Viajero de Lima y en 1866 es la primera descripción de lo que comían los peruanos, pero la primera descripción de cómo se preparaba el ceviche. De los picantes se hacen de carne, pescado, charqui, papas, etcétera. Pero el picante más picante, el que más lágrimas arranca, es el ceviche. Como ustedes ven acá, está escrito con S y B pequeña. Consiste en pescado menudo, pedazos menudo de pescado o en camarones que se echan en zumo de naranjas agrias, como ya les había mencionado, mucho ají y sal. Se conservan así por algunas horas hasta que el pescado se impregna de ají, casi de cocina por acción cáustica de este y el agrio de la naranja. Muy bien. Entonces acá también tiene una cuestión, es un escritor satírico, es el que pasa por gusto comer ceviche, tiene que experimentar después el permanecer algunos ratos con la boca abierta por la acidez y de sufrir cuando menos una irritación intestinal. Muy prudente, detiene ahí la descripción de lo que pasa. Pero en realidad aquí esta es una receta de cómo preparar el ceviche y nos da una luz sobre cuánto tiempo se demoraba en hacer y es algunas horas, lo cual es bastante interesante, como en la actualidad eso ya no es así. Tiene que ver mucho con la seguridad alimentaria muy mejorada. Acá hay que anotar que en los años, al principio del siglo XX, los 900 con la migración japonesa, ya era popular el consumo de pescado crudo que ya habían traído. Entonces ya se empezaba a aceptar que el pescado crudo podía ser consumido apropiadamente marino. Entonces ya se aparecen los ceviches casi crudos, parecidos a los sashimi o sushi de los japoneses que ya eran parte de la cultura local en el país. Bien, sin limón no hay ceviche. Entonces, esa integración que he mencionado de la riqueza del mar con lo que trajeron los españoles es la esencia de este plato, es lo que simboliza en gran manera la historia, algo que no había podido siquiera prever o pensar cuando empecé esta colección. De paso, aprovecho de contar que esta colección aparece a partir de una broma, ¿no? O sea, tengo dos buenos amigos, tanto Omar Carrillo y Abraham Valencia de mi club,
que coleccionan peces y vida marina. Y como dice, ya estaba tan saturado de escucharlo, dije, bueno, entonces ustedes hacen eso, yo voy a hacer ceviche. Después de 5 años de tratar de hacer la colección, me di cuenta que realmente era un reto muy difícil, pero tenía que cumplirlo y aquí están algunos esfuerzos. Entonces, acá también una de las cosas importantes es el jugo de limón. Entonces, estos son marcas de Malasia, Tailandia. No hay estampillas de acá de Sudamérica muy bien mostradas con limones verdes. Sí hay alguna de Argentina que tiene un cultivo de limón en la zona de Tucumán. Acá tienen un exprimidor con limón. Es un matasello a propósito de la exposición Temafil que permite ahora mostrar una parte importante de la preparación del ceviche. Y comentarios, acá una marca postal de limón, acabo de conseguir una de limonero de Cuba, y la idea es por qué se llaman de esta forma, ¿no? Es justamente por las plantas de limones y la característica de poder ubicar, en este caso, el puerto de Limón en Costa Rica. Ya en Costa Rica podrán agregar algunos detalles más y también la hacienda limonar que en Cuba estaba cerca, no recuerdo ahorita qué ciudad, también tiene que tener una marca prefilatélica que no muestro acá. Bien, los pescados, obviamente, sin limón y sin pescado, no hay este ceviche. Entonces el pescado tiene muchas variedades. Se prefiere, aquí aprovecho de comentar, pescado blanco o pescado no muy oscuro, por la facilidad de que el marinado es más eficiente, más pronto. La pesca masiva ha permitido poner muchas especies de pescado en las mesas, pero lo más importante es la seguridad alimentaria, la refrigeración apropiada. ¿Cómo llegaba, y eso también no emplea en la parte histórica, cómo llegaba el pescado hasta la ciudad del Cusco o a las zonas andinas donde se está reportado consumían pescado fresco? Y es gracias a los chasquis, ¿no? Desarrollar acá algo que ya en otras pretensiones se ha hecho era un poco redundante, pero mencionar sí que recorrer los chasquis y la ruta del camino Inca permitían justamente que en pocas horas se pueda hacer llegar pescado fresco a las alturas andinas o a las ciudades tan importantes como el Cusco, lo cual es bastante interesante de entender cuando uno se da cuenta de que los chequis van corriendo y cuántas horas o días requieren para llegar a tiempo y qué cosas usaban. O sea, está por estudiarse si salaban el pescado, qué otras formas tenían de conservarlo para llegar hasta esas ciudades por el camino Inca corriendo. Bien, entonces la seguridad de los pescados es algo bien importante a desarrollar más en colecciones. Ahora se habla mucho de los microplásticos, ¿no? Entonces, tratar de invocar el cuidado del mar, si quieres plástico en tu ceviche, no, por supuesto, ¿no? Pero también acá hay que hablar un poco del mercurio, de la contaminación, que a nivel mundial ya se sabe que los niveles de mercurio producen problemas y se acumulan en la grasa del pescado. Entonces es bien importante también recordar cómo el pescado se ha vinculado en algún momento a epidemias como la epidemia del cólera. Se demostró finalmente que el ceviche no tenía nada que ver, pero eso equivalió al presidente de la época, Fujimori, ir con los noticieros a alta mar y usar pescado, inmediatamente pescado y consumirlo en un ceviche, en un video histórico, para demostrar que la industria pesquera no era responsable de la epidemia. Sin embargo, claro, es muy seguro ir a alta mar, ¿no? La epidemia estaba en la costa. Sin embargo, es un tema importante, el tema de la contaminación. De paso, comento de que el monitoreo de que pueda volver una epidemia de cólera tiene mucho que ver con la temperatura del mar y la presencia de víveros en alta mar. O sea, no es tan descabellado, hay que monitorear. Sin embargo, los pescados son seguros de consumir aguas más allá de 200 millas o dentro de las 200 millas que se considera para pesca. Bien, entonces tenemos, bueno, solo mencionar, la India es un pescado muy parecido al lenguado, que se utiliza en ceviche, y que tiene un error de impresión bastante importante en un extremo de la hoja. Bien, acá hay algo interesante que, por supuesto, he mencionado que son mariscos, cangrejos, camarones, pulpo. Es una gran cantidad de toda la vida marina se puede poner en ceviche.
pero algo que está muy poco representado son las algas. Entonces, hay una alga que es vamos a verla, es una alga especial, voy a mostrar ahí la especie. No hay una estampilla de eso en ninguna parte más allá de la que estoy mostrando, que si no me equivoco, es de Taiwán. Bien, o Japón. Bien, entonces, ya hemos visto los ingredientes básicos. Ahora veamos un poquito qué más ingredientes. La sal es muy importante. Tenemos algunas cosas de sal también. Resultó un reto encontrar estampilla de sal más allá de la estampilla de México, alguna con estructura química. Como es una colección de clase abierta, he podido usar cupones de sal de la época de la Guerra Civil para canjear por 100 gramos de sal y cebollas, que también se utilizan en ceviche, pero obviamente esto es en España. Pero para poder representar acá las porciones que se pueden utilizar en la preparación de un ceviche, obviamente comprar los verduras en un mercado abierto. Estos mercados abiertos es una postal francesa, pero esos mercados son comunes en toda Latinoamérica, y comprar verduras seguras. La pimienta, que es un ingrediente que he sido agregando al ceviche, pues sí, efectivamente se recomienda pimienta blanca o pimienta negra, según el gusto. El cilantro es en la actualidad un ingrediente indispensable. Algunos amigos visitantes no les gusta, bueno, no les gusta el ceviche, probablemente no lo ha probado tampoco, pero el cilantro resultó todo un tema poder encontrarlo en estampillas y solo se encuentra hasta mi búsqueda actual en los márgenes de esta hoja souvenir de la gastronomía del Perú, donde se ven hojas de cilantro. Camotes, que es el acompañamiento principal, hay muy pocas estampillas y un poco material postal. Este carnet que es de papas, pero las papas y camotes son cosas bien diferentes, pero para representar frutos de la tierra. El maíz, que es propio de las Américas, se utiliza como acompañamiento. Todos estos acompañamientos tienen la función de disminuir la acidez, parecido a lo que comenté de las gaseosas blancas en Centroamérica. Entonces tenemos varios ingredientes que su función es amortiguar un poco la acidez del limón. Bien, y viajando un poco por los países de lo que conocemos, característico para México, Guatemala, el uso de la palta o aguacate, que hemos, podemos comentar, pueden comentar más, y tomates. Tomates muy interesante, no hay en otros ceviches, acá en esta zona es utilizar el tomate. Y la estampilla que homenajea al ceviche que salió en Estados Unidos en el 2017 se refiere a un ceviche mexicano centroamericano. Ustedes ven ahí, ¿no? Tiene tomates, el ceviche que está mostrando la estampilla que sacó los Estados Unidos. Bien, yendo un poco más abajo, Costa Rica, Salvador, Honduras, ketchup y galletas de soda son ingredientes modernos que no pertenecen obviamente a la historia de América colonial, pero sí en los alimentos procesados actuales se utiliza ketchup y soda también por la misma intención de disminuir la acidez, como el ginger ale, en este caso Canada Dry, otras gaseosas blancas y también ketchup. Una emisión muy especial de Costa Rica mostrando un ceviche cuando lo ves. Se parece mucho al ceviche clásico en Perú, pero es ya una comida asimilada ahí, típica para Centroamérica. Si bajamos un poco más, llegamos a Ecuador. Ecuador prácticamente comparte mucha historia con el Imperio Incaico, con Perú, con parte de la de Perú y Renato, y bueno, son las mismas costas, pero tiene una particularidad que pertenece a esa zona que es el espóndilos. El ceviche de espóndilos, también hay emisiones de ceviche amazónico, de Colombia, toda esa zona, acá tienen un paiche que es un pescado sónico, y los langostinos que también son muy propios de la zona. Y sabemos que Ecuador también tiene un ceviche con bastantes langostinos. Acá aprovecho para mostrar la leche de tigre, que es muy popular también en Perú o Colombia, que es prácticamente un cóctel de ceviche. También se utiliza pimiento, mayonesa y mostaza, todos ingredientes modernos. Colombia. Y acá tenemos, casi finalmente, todavía no, finalmente, en Chile. Chile utiliza, tiene la por demás, por supuesto, está de más mencionar, hay muchos restaurantes peruanos, con la versión peruana del ceviche.
pero acá hay un ceviche especial de salmón. Salmón no es un pescado que se puede encontrar en las costas de Perú y hacia el norte, sino en el sur. Y ceviche de salmón, utilizando aceite de oliva, es una variante bastante diferenciada del tipo de ceviche. Bien, acá es las estampillas publicitarias uruguayas, Publicello, está mostrando una publicidad de aceite de oliva. Bien, y llegamos nuevamente de regreso al ceviche de Perú, tal como está en la colección. Después tengo más información, estoy recopilando de cómo está la historia de Perú, pero aprovecho de mostrar, la industria moderna ya ha sacado un sachet de ceviche en polvo. Lo único que necesita es un poco de agua y pescado. Honestamente no lo he probado, pero me sirvió muy bien para la muestra en clase abierta, usando el sachet, que es bastante reciente, no tiene muchos años de que este producto está existiendo, con la fotografía de un ceviche clásico y un ingrediente más que no había comentado, que es el maíz tostado, que acá le llamamos cancha, que es una versión andina. Y es más o menos reciente, en los últimos 30 40 años, donde se ha ido incorporando, además del choclo, ustedes ven acá que es un maíz hervido, grano grande, acá en Perú, eh, el maíz tostado, las diferentes variantes de maíz que hay para lo que nosotros llamamos cancha. Bueno, ustedes tienen acá que es un símbolo, entonces Andorra emite una estampilla para homenajear a la comunidad peruana y no tuvo mejor idea para homenajearla que poner un buen plato de ceviche con su limón. Entonces, él es efectivamente, naturalmente ha ido convirtiéndose en un plato emblemático por el uso, la particularidad de la obsesión nacional con el ceviche, como han visto. Aquí hay una etiqueta de ají amarillo molido que les mencionaba al comienzo. Entonces, los que hemos preparado ceviche sabemos que hay que ponerlo en la base del limón. Alguna información de cevicherías emblemáticas del centro de Lima. Esta cevichería, hay muchos filatelistas nacionales, algunos extranjeros que han pasado por esta cevichería, y habían probado ceviche de este restaurante Heidi. Este restaurante en Nueva York es extraordinario para el ceviche. Lima Stays, no sé si todavía existe. Ya había mencionado que acá en Perú se utiliza, a pedido, ahora cada vez se puede pedir que no en los restaurantes, el MSG, que es el monóxido de glutamato de la llenina, que bueno, sabemos que es un producto de origen japonés, se popularizó mucho y sí se utiliza. Y acá en esta esquina tienen una tarjeta que no es tarjeta de crédito. Y lo que ven ahí como bandera no es un ceviche estándar, eso es lo que se llama un tiradito. Un tiradito, que es una variante de ceviche que tiene que ver con la palabra estiradito. Son tiras donde se le aplica una crema, se llama limón, pero encima tiene una crema como mayonesa, y esto es lo que se llama un tiradito. Esta es la entrada de un gran festival de cocina que fue emblemático durante muchos años, que se llama Mistura. Con esta tarjeta, avalada por un banco, uno podía cargar la tarjeta y en los puestos, es un enorme festival de comidas, uno podía consumir, recargar la tarjeta y con eso consumir en los puestos de venta. Bien, entonces no he encontrado mucho material así donde hay tarjetas telefónicas, o en este caso tarjetas de entradas, imágenes de ceviches, de lo más cercano. Y para pasar a más, por un momento, recordar que el pisco sour, que también utiliza limón, es frecuentemente consumido acompañando al ceviche. Entonces, los lugares donde van a encontrar cevichería van a poder pedir un pisco sour, que es parte de la tradición, de consumo actual. El pisco sour, como ustedes saben, no tiene más de 100 y algo años. Se inventó en un hotel que se llama el Hotel Mauri. He conseguido algún material ya del hotel para la ampliación de mi colección, y donde se dice que un barman inglés inventó el ceviche al estilo del whisky sour. Entonces, bueno, el pisco sour es una bebida nacional, más allá del pisco per se, que se conoce todo el tema de su origen, pero sobre todo el pisco sour, que es un cóctel, es un acompañante adecuado y favorito para el ceviche.
Bien, hablemos un poco de la primera vez que se hace referencia al ceviche. Cuando San Martín llega al Perú, ya existía esta canción patriótica de 1820 que se llama La Chicha. La canción La Chicha, los autores, por esa coincidencia, era José Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte, que también son autores del himno nacional del Perú, que se canta obviamente cuando ya San Martín está viviendo acá, parte de se convierte en el himno nacional. La Chicha se refiere que es la primera canción que oyó San Martín cuando llega al Perú y tiene una referencia en la estrofa número 4, dice: el ceviche venga, la guaita enseguida, que también convida y excita a beber. Todo Dios sostenga con el poto en la mano, que a todo tirano ha de aborrecer. El poto es un recipiente para beber chicha. Justamente es una canción en homenaje a la chicha. ¿Qué es la chicha? Es una bebida fermentada de una variedad de maíz. En Perú es jora. Hay otras variedades, bueno, voy a mostrar que no son para fermentar, como el maíz morado, pero esta es una bebida nacional de un tipo de maíz de jora fermentado. Entonces, era tan popular que tenía una canción escrita justamente por los compositores más importantes de la época. Pero el ceviche era un plato popular, tal así que en mi búsqueda de menús donde exista la mención a ceviche, no he podido encontrar nada anterior a 1960. Tengo menú del Hotel Gran Hotel Bolívar, que vamos a poder visitar cuando vengan acá, que se dice tiene el mejor pisco del centro de Lima. En la actualidad se compite con el Hotel Mauri, y donde la carta de los años 50 estaba obviamente en platos en español y en francés. Entonces, sí había pescado, Corvina Menú, y tiene cóctel de camarones, de Jerez, pero este era lo elegante en esa época en el Perú. Más adelante aparecen estos restaurantes, este es de Brisa del Titicaca, para turistas, y ahí aparece el ceviche. 1961, y tenemos acá el ceviche de Corvina, ese ceviche en cubos está en inglés, jugo de pescado en jugo de limón, con ají, cebolla, con tomate, perdón, camote y maíz. Yo también tienen chorros a la creo que son moluscos, papalobancaína y todo. Este es el menú criollo popular, que ya en los 60 empieza a aparecer en los menús de los restaurantes. El más emblemático de todos los restaurantes, el más bohemio, del cual he tenido la gran suerte de obtener un menú, es el Caramanduc. Mítico restaurante realmente, donde iban todos los bohemios, cantantes, escritores, pintores, Hércules Gutiérrez, gran pintor nacional de Perú, cantantes famosos, y la dueña del restaurante, doña Piedad de la Jara. Entonces esto no era un restaurante de gran elegancia, era un restaurante bohemio, el bohemio de los bohemios de los años 60. Empieza en la Avenida Arenales, desde su primera temporada se funda el año 60, y este menú es del año 61, donde aparece ceviche de corvina 15 soles, ceviche mixto, que el mixto es pescado y mariscos, ceviche de pulpo, corvina encebollada y pejerreyes, salomón lo sabe, esto sí no sé cómo se prepara. Pero ustedes pueden ver que ya aparece. Este es un papel muy sencillo, no hay nada de elegancia, pero es un documento que inclusive tiene anotaciones a mano, la fecha de 1960. Ah, claro, es el 60, el 61 se muda a otro local, fue variando el local, elevando su nivel hasta que en los años 80, 70, 80, cierra el restaurante, pero en uno de los zonas más exclusivas de Lima, en la avenida Benavides, pero inicia en una zona muy, muy bohemia, que es la avenida Arenales, que está en Cierto del Lince. Bien, entonces, estos ceviches que eran populares, que transitaron poco a poco la vida bohemia, ahora son de la alta cocina. Y tenemos los restaurantes de los hoteles más elegantes en Perú, teniendo sus versiones de ceviche creado por su chef especial. Entonces, vamos a hablar del día del ceviche después, pero acá tienen 5 restaurantes de la cadena Marriott con sus versiones de ceviche. El Hotel Sheraton, un ceviche peruano clásico, del Hotel Marriott en Lima, que es el hotel más grande que está frente a
al mar, en Larcomar, es probablemente uno de los más caros de Lima, es un ceviche bastante sofisticado, gourmet, terminal pesquero, tiene mariscos y otras cosas. Ustedes pueden encontrar las recetas acá en esta hoja de internet, como esto está a disposición en línea, pueden mirarlo, están las recetas de cada uno de estos platos. Ceviche pescado con chicharrón de calamar y palta. Este es en el Mar Collar de Miraflores. El ceviche pescado caliente en Cusco, en Mar del Convento. Cusco, uno de los hoteles más caros del Cusco. Ceviche chalanero en el Hotel Paracas, un lugar muy lindo al sur, a 4 horas del sur de Lima, el Luxury Collection Resort. Entonces, ahora este plato ha evolucionado de ser popular, como ustedes van a ir viendo en algún momento, este, fue un plato del pueblo. Ahora está hay campeonatos mundiales, como pueden ver. El campeonato mundial del ceviche se realizó en Lima. Sé que aquí hubo representante de Chile y México el año 22, hay otro campeonato el año 24. Realmente la industria gastronómica y la popularidad del plato hace de que, bueno, haya más desarrollo y se haya convertido en un plato que además Perú el año 2008 crea el Día Nacional del Ceviche, que es cada 28 de junio. Y esto obviamente fue para estimular la industria del ceviche, la venta de pescado, la conservación. El Ministerio de la Producción saca esta resolución y cada 28 de junio hay un Día Nacional del Ceviche. Obviamente hay muchos eventos. Aprovecho de poner acá una pieza histórica de ceviche. Desde el año 1830 ya les mostré la primera canción o mención, 1820, la primera referencia escrita en 1866 de la receta, pero acá hay una imagen de 1830 del acuarelista más famoso de Perú, que representó muchas imágenes de Colonia y después de partes republicana, en esa república que es Pancho Fierro. Pancho Fierro tiene una serie dedicada de 5 estampillas que salió en 1973, diseñada por el gran diseñador Carlos Seiter, pero son dibujos en acuarela de Pancho Fierro. Pancho Fierro tiene esta acuarela emblemática que dice: indios llevando ceviche, camarones y chicha para agasajar a su patrón. Ustedes ven, son gente del pueblo llevando sus alimentos acá. Entonces es este plato tan emblemático ahora, tan popular desde siempre, ha recorrido toda esta historia. Y después de un ceviche, usualmente nos tomamos una refrescante chicha morada. Tenemos una emisión de Perú. Este es uno de los ya muy discutidos, con poca información. Espero pronto poner una información ya más técnica de qué realmente son esas estampillas no dentadas del Perú. Estampillas no dentadas del Perú, que es un misterio aparentemente de origen espurio. Ya está más claro que son pruebas auténticamente entregadas por la compañía, bueno, por razones que se conoce bien, terminaron en dominio de comerciantes, están en todo el mundo, pero no se conocía cuál es la tirada. Ahora ya espero a futuro tener un artículo muy pronto y hay documentación que se sabe que la tirada sí era limitada, ¿no? Y que solamente hay 2 pliegos de cada una de estas emisiones cuando se emitieron. Entonces, este es un cuadro que representa la chicha morada, bebida nacional, que es un hervido de maíz que es de color morado, que suelta un color morado, se hierve con piña, manzana y otros ingredientes, y es un refresco no alcohólico muy popular para todas las edades. Y la Inca Kola, que es la bebida de sabor nacional que combina con todo. Acá tienen una postal promocional con su ceviche, dice: la noche de la comida peruana, Inca Kola, 27 de julio. Este es un poquito anterior al día del ceviche, donde se celebra el peruano donde estés. No deberían darle DNI al que no le gusta ceviche. Bueno, son mensajes un poco representando la obsesión nacional con el ceviche. Este es un documento muy especial, bastante raro y con gran sorpresa. No hay mucha gente que coleccione telegramas en Perú, solo mi amigo Julio César Ponce y yo andamos detrás de los telegramas. Sí, este es un telegrama de Inca Kola de los años 50, del cual no se conocía su existencia hasta hace no mucho.
en el año pasado han aparecido algunos circulados en los años 50. Entonces, el 57 tengo un par más, con una versión diferente, también de otras empresas. Un tiempo muy breve, los telegramas de Perú salieron con propaganda comercial. Entonces, Inca Kola en todo tiempo y lugar satisface. Entonces, con esto les agradezco su atención. Se orgulloso de sentirnos tan pegados del ceviche. Esta es una postal promocional de Lima Airport Partners, o sea, la compañía que maneja los aeropuertos, sacó también su campaña promocional y los invito a la exposición AMIFIL 2025, que va a ser en este octubre, donde van a poder catar todos los ceviches que he mostrado y muchos más. Entonces, gracias por su atención y con mucho gusto cualquier pregunta. Gracias, Sergio. Preguntas, comentarios, nuevas recetas para Sergio. Mientras esperamos a otros, yo tengo un par de preguntas. Ah, no, ahí hay una persona adicional. Carlos, José Carlos Torres. Adelante. Sí, buenas. Bueno, primero indicarnos que fue una exposición de Sergio muy interesante, ¿no? Teniendo en cuenta, como dice, ¿no? Que intentó hacerlo de una forma tradicional, pero al no poder lograrlo, tuvo que ir por esta forma de la forma libre, ¿no? Del tema libre. En todo caso, bueno, sí, ¿no? Él indicaba al comienzo de que uno podría hacer indicaciones, ¿no? Con respecto a lo que él estaba diciendo, ¿no? Y justo hace un par de semanas, ¿no? La historiadora, bueno, gastronómica, Olivia Rosario Oliva Weston, es un programa, ¿no? Con el buen librero, no me acuerdo en YouTube, que habla sobre el tema del ceviche, ¿no? Aquí le estoy dejando el video de YouTube, si es que quieren verlo, ¿no? En- eh, sí, bueno, entonces, lo que me pareció interesante del tema es que ella indica, ¿no? De que el ceviche, al parecer, es algo nuevo para Latinoamérica, fuera de Perú, obviamente, ¿no? Ya que ella dimensiona lo que ella ha estado revisando, por ejemplo, en el caso puntual de México, ¿no? Lo que son recetarios de 1860 y no encontraba el ceviche en ningún lado, ¿no? Y claro, ya más adelante se comienza a aparecer el tema del ceviche, ¿no? Como ya algo de Latinoamérica, ¿no? Y eso es lo que es importante, ya que ahí en ese video habla acerca de la identidad, ¿no? Justo también Sergio lo que ha estado también hablando en ciertas postales, ¿no? De esto de Inca Kola, de Partners, ¿no? De esta dualidad de identidad de ceviche con el Perú, ¿no? Y algo también interesante para mencionar es, claro, el tema de esta transición, ¿no? Del ceviche como pescado más dos, tres cosas que luego pasa ya a ser todo lo que conocemos ahora y las, bueno, infinidades de preparaciones que hay, ¿no? No solamente en el Perú. Y es interesante es justo lo que menciona, ¿no? Del limón, ¿no? El limón es algo que, si bien es algo, digamos, que llegó con los españoles, ¿no? Es algo importante dentro no solamente, bueno, del ceviche en sí, sino de la gastronomía peruana, pero también, ¿no? Cómo es que antes hubo esa sustitución del limón, o los presustitutos del limón, ¿no? En este caso, primero el tumbo, ¿no? Que es una fruta muy dulce y también un poco agria, y de ahí el uso de la naranja, agria, ¿no? Que es también interesante, ¿no? Y bueno, en general, bueno, eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Pues sí, mira, coincido contigo porque primero, ya me comenté, me metí en un reto que estaba bastante fuera de mi zona de confort. Si conocen mis otras colecciones, no tiene nada que ver con gastronomía. Entonces, un poco por la broma de hacer la colección de ceviche para tomarle el pelo a mis amigos, me puse a recopilar información, a tratar de hacerlo. Y el primer choque que tuve es que efectivamente solo existen recetas en libros modernos. O sea, finalmente en los últimos 20 años hay libros históricos de gastronomía, con el boom de la gastronomía, con las academias de gastronomía, el cordón bleu, todo lo que hay acá en Lima, pues ya se convirtió en un tema académico. Entonces sí, hay libros de historia donde menciona los orígenes de ceviche. Y el último que les acabo de mencionar, que no estaba contenido en las informaciones anteriores con las cerámicas Nazca, pero sí, no encontraba la mención del ceviche en libros de cocina en Estados Unidos, por ejemplo.
El libro de, no sé si alguien ha visto el nuevo Tony Kuster. Tony Kuster es un chef peruano que publicó en Estados Unidos un libro de cocina peruana en inglés. Ahí sí había ceviches, pero era bastante básico. Hasta que Gastón Acurio, que es el empresario emblemático de la gastronomía en Perú, publica su libro de recetarios populares no son un montón de folletos, donde salen los ceviches, los tamales, cosas así, y después publica una serie del diario El Comercio, donde están los tipos de comida, y el primero, que es de las cevicherías, tiene una buena cantidad de páginas que son el ceviche. Pero nuevamente estaba el tema de mi búsqueda de recetas antiguas, de recetas y de menús que me demuestren de que era un plato que estaba en el restaurante. No, me quedé convencido de que justamente es en los 60 que evoluciona de ser un plato del pueblo, de carretilla, de fiesta, de chingana, como dicen, o de picantería, a una de restaurante turístico, recién en los 60. Muy, muy interesante ese descubrimiento cultural para mí y también lo que mencionaba de otros países y sobre todo no el tema de la superioridad de un país, no, más bien el descubrimiento de lo genial que un plato como esto significa justamente la hermandad de los países del lado Pacífico y también significa la mezcla de estas historias, ¿no? Entonces, sí, gracias por eso voy a ver el video. Lo de la identidad es un fenómeno que está ocurriendo, o sea, hay un poquito de nacionalismo, chauvinismo, llámalo que somos obsesos con el ceviche, como lo somos con otras cosas, ¿no? Sí. Mauricio. Gracias. Primero, Sergio, muy interesante la charla, como siempre. Sergio, no me quedó muy claro, y si lo explicaste bien, te pido disculpas por no captarlo al principio. Originalmente mencionaste que se utilizaba naranja agria y que ya no se usa tanto. ¿Me lo puedes mencionar un poco? Te lo pregunto porque en el ceviche, cuando aquí lo hacen en Honduras, y la gente que da recetas menciona naranja agria. Entonces no me quedó muy claro si es que en Perú no se utiliza ya la naranja agria o qué era la naranja agria que mencionaste. A ver, te comento. En este momento, la receta estándar no incluye naranja agria. Variaciones Ujú, regionales incluyen naranja agria porque naranja agria no es que vas al mercado y la encuentres. La encuentras en algunas zonas, como justo lo que he mostrado de que está en Huacho. Huacho, ujú, productor de naranja agria. Pero sí en las recetas medianamente antiguas, que te hablo de los años 50, 60, o sea, libros de los 70. ujú, Ahí encuentras naranja, y el libro de Tony Kuster que menciono también dice naranja. Entonces, no, yo tengo una anécdota bastante absurda, pero graciosa para mí, no sé qué les parecerá, pero cuando yo me fui a vivir a los Estados Unidos, pues uno sufre realmente una tortura indescriptible de no comer ceviche. Entonces, pasé 3 meses sin encontrar limones. O sea, mi nivel era tanto que mis profesores pensaban que yo estaba deprimido. Y me decían, ¿qué necesitas? Y yo decía, ¿qué necesito? Y esto es verdad, le dije, limón. Entonces nos fuimos a un farmer's market, este es en la ciudad de Albany, en New York, y encontramos limón. Me dice, ujú, ¿ahora vas a ser feliz? Sí, ahora vamos a conseguir pescado. Entonces mi reto era empezar a cocinar, y empecé y realmente yo aprendí a cocinar en Estados Unidos platos peruanos porque no tenía dónde encontrarlos. Tardó como 10 años en popularizarse los restaurantes latinos y los mercados ujú, latinos. Bueno, en el trabajo me dijeron, bueno, trae un ceviche. Entonces yo dije, tengo que impresionar a jefes, a la oficina. Entonces leí naranja agria, me fui al supermercado y compré una botella de naranja agria de Goya. ujú, Error de mi vida. No sabía qué diablo. Naranja agria en botella de Goya es ujú, como un mollo, es una mezcla de cosas. Arruiné el ceviche, mandé al baño a todos los de la oficina y nadie más quiso saber nada del ceviche. Entonces, esa cosa que es real, yo aprendí mucho. Sabes que pégate a lo que conoces y ujú, olvídate de que si en mi vida había visto que era naranja agria y dije, es la botellita que está acá en el ujú, supermercado de Estados Unidos, pues no lo es, ¿no? Entonces, eso de ahí, aprendí después traté de hacer otras cosas que me salieron terribles, pero después, nada, yo hacía las cosas
bastante mejor que los restaurantes que visitaba. Es más, iba al restaurante para retar a mis amigos a que vayan a mi casa. Pero eso me tardó un montón de años. Pero nunca me olvido este tema de la naranja agria, que hasta ahora quiero verla en vivo. No la he visto en vivo. Aquí es Pero popular la naranja agria, pero, o sea, la no naranja la entiendo. exprimes, e incluso en algunos lugares te venden jugo de naranja agria y es algo que no es que se encuentre en eh, todos lados, pero es más o menos fácil de encontrar. Recomendación, no utilizar nada industrializado, porque Ujú, el jugo de limón industrializado tiene preservantes que arruinan el ceviche. ujú. Y lo que mencionaste en, en tu página, la que tiene el paquetito de galletitas de soda, es que aquí también el ceviche, y lo he visto visto que mucha gente lo hace, lo pone en la galletita y se lo comen como una tapa, pero por eso usan la galletita de soda. Por lo Ya, menos el que yo he visto acá se le pone la galletita para eso, para comérselo. pues, es lo que puse al comienzo. Hay muchos ceviches Ujú. que he probado y acepto invitaciones y demostraciones de cómo comerlos Ah, como bueno. me interesa, pero no lo he hecho. Gracias. Gracias. Jaime, Bueno, gracias, felicitaciones a Sergio. Bueno, reiterarle que esta charla produce hambre y vamos a tener que satisfacerla en Lima en octubre. Oye, y comentarles también de que nosotros tenemos una serie de flora y fauna marina del año 91, donde aparece, bueno, entre varias cosas aparece el cochayuyo, que mm, también es de acá de Chile. ¿Ya? Eso. Ya, genial. Ya, Ya, ya. Felicitaciones de nuevo, muy buena charla. muchas gracias, Jaime. Vas a ver muy buenos ceviches. Espero que estés acá con nosotros en octubre. ahí está con la mano en alto. Jorge Molfino, creo. Estás en mute. No se te escucha. No, Micrófono. no. Ok. María Luisa, regresamos con Jorge mientras arregla su imperfecto técnico. Bueno, primero fantástico, qué rico, todas las recetas que he visto están bárbaras. Vamos a ver en Perú si cocinas también, Sergio. Vamos a ver allá. Pero te digo que el cochayuyo es una alga muy común en Chile, o sea, hasta Concepción, ahí doy fe de que hay, o sea, vas a la playa y hay algas, y son cochayuyos. Los venden, los hacen en ensaladas, todo muy rico, lo he probado. Muy bueno. Y que en Mendoza también hay ceviche, no solo restaurantes peruanos, será por la cercanía con Chile, no sé, no sé si acá es mejor o peor, yo lo comí en México, me encantó, vamos a ver allá en Perú, pero acá hay, y hay restaurantes que lo tienen así como exclusivo, así que acá también ha llegado, en Argentina. Y felicitaciones. Gracias, gracias. Eso del cochayuyo es una cosa interesante porque algunas de las fotos que he mostrado tienen cochayuyo y otras no. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuando era joven era muy, pero muy común y el cochayuyo todavía, si uno consigue, se puede hacer no sopa, sino con guisos, con picante. Sí, sí, sí. Ensalada se usa, qué sé yo, como Curiosamente, vercelia. hay No sé, temporadas. ahí hay varios chilenos, dirán en qué lugares lo encuentran, pero en el sur de Chile es muy común de Sí, sí. encontrarlo y de usarlo. No, hay temporadas que no sé por qué en los últimos años se escasea. Y Ajá. eso no, es algo que no he entendido todavía, porque antes era abundantísimo. Claro, sí, como tú decías que es en Perú, pero bueno, ha bajado hasta el sur de Chile está. Ujú. Jorge, ¿arreglaste tu micrófono? A ver. Creo que no está funcionando. Ahí Sí, sí sí, funciona, ya te escuchamos. Ok, ok, muchas gracias. Primero saludar a Sergio, siempre felicitaciones a nuestro maestro de la filatelia. Y solo quería apuntar un poquito más acerca de lo que decía Mauricio, de cómo se come ceviche aquí en Honduras. No solamente con la galletita, como dice Mauricio, sino también le mandé a Sergio ahorita una foto de que aquí también incluyen el plátano. Se hace plátano frito y también algo que se llama patacón. Quizá Mauricio me Mm. puede ayudar un poquito más de cómo se hace el patacón, que el patacón Sí. es como, Plátano frito perdón, que Mauricio. lo amasas, lo haces y después los fríes de nuevo y quedan como unas tortitas Ya, de plátano.
tanto patacones como tiras así fritas que le llamamos chifles, Ujú. Ujú. sobre todo en los ceviches amazónicos y en Colombia. Y acá en Perú, en los ceviches amazónicos, uno puede pedir con patacones y chifles siempre va a haber. Ahora, en el norte de la costa norte de Perú se utiliza mucho chifles y en la Amazonía también. Entonces uno va a restaurantes piuranos, así acá en Lima, muy buenos, y los sirven el ceviche con sus tiras de chifle, que son lo que llamamos plátanos fritos en tiras delgaditas, ¿no? Sí, se usa. Es una de las tantas variantes y pues estoy seguro que donde hay abundancia de bananas, de plátanos, se usa. Sí, estoy viendo las fotos, es muy parecido como lo sirven acá también. Entonces puedes incluir también en tu colección estampillas de plátano para ampliar un poco más. No, 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 me extendí, pero cuando mostré la imagen de la empaquetadura que dice era chifles con sabor de leche de tigre. Lo utilicé porque no existe una estampilla de leche de tigre. Leche de tigre es prácticamente un ceviche licuado, ¿no? Es muy rico, es muy buscado, Entonces, no encontré ni estampilla, ni etiqueta, ni nada, y lo que encontré sí es esa bolsa de chifles, de bananas fritas que tenía ahí sabor leche de tigre, ¿no? Y hay un tigre agarrando una copa de ceviche, como mostré en la imagen. Sí, sí, está bien integrado el plátano al ceviche. Pero si quieres para plátano, perdón, Sí, aquí está. Creo que tienes una de estos, ¿verdad? sí, y plátano entra en dos de mis colecciones, en esta de acá del ceviche, pero también entra en la de escudos del Perú. Porque el primer escudo de Perú tenía una banana, como parte del escudo. Felicidades, Sergio. Un gran abrazo a la distancia. Gracias, Jorge. Vienes en octubre y preparas tu versión de hondureña de ceviche. Que vaya con Mauricio, de ayudante de cocina. No, ya 2 semanas, ya llego en mayo. Oh, excelente. Ahí puedes ir ensayando. Me parece muy bien. Te invito. Yo tenía algunas preguntas y una ya la acabas de responder, que inclusive dentro del Perú hay versiones, pues, ¿no? La versión de la selva, diferentes partes de la costa, e inclusive en la sierra también que lo hacen con trucha. Sí, así es. Trucha es un ingrediente especial. Uno va en Ancash, en un lugar en Huaraz, y hay estanque de trucha. Uno escoge su trucha como la quiere, frita, a la parrilla o en ceviche, ¿no? Y sorpresa, el ceviche es muy bueno, Ujú. ¿no? Claro que no he mencionado el ceviche, el famoso y tan buscado ceviche de conchas negras, que no es mi favorito, pero es favorito de muchas personas, que tiene el mito de que es como un Viagra natural marino, ¿no? Bueno, eh, ese es No, más crudo que el pescado crudo, ¿no? Prácticamente se parece un poco a comer ostras y poner un poco de limón y ya. sí. No, Es- tiene el mismo poder que el ceviche que preparaste con naranja agria. En realidad, eso, los carretillas, ni siquiera las carretillas en la calle que venden eso, tienen colas enormes. Acá en Lima y en el interior del país, en cada ciudad tiene su lugar donde venden el famoso ceviche de conchas negras. A mí me gusta, yo cuando voy, yo es el que pido. Es bien fuerte, pero es un, como le dicen, es un sabor adquirido, ¿no? A la primera no te gusta, gradualmente uno llega a apreciarlo. Así es. Eh, Sergio, yo tengo algunas preguntas, algunas filatélicas, sobre todo la de la parte de la clase abierta. O sea, me gustó mucho la manera que haces el tratamiento de tu colección. Y entiendo que en una clase abierta el balance tiene que ser 50-50, ¿no? Material variado, todo es diferentes cosas y el resto, digamos, postal, que en este caso es bien difícil porque creo que solamente hay una o dos estampillas que te hablan del ceviche, entonces has sido bien creativo con todo el resto para traer ingredientes, qué sé yo, proceso, todo eso. Al final, cuando mencionas la bebida, estoy totalmente de acuerdo con la Inca Kola. No hay comida peruana que no vaya con Inca Kola y si no, no deberían darle DNI a ese peruano y eso estoy de acuerdo. La parte de la chicha también, pero hay una parte más que de repente la cubres y no está, que es la temporalidad del ceviche, porque en el verano el ceviche es un ritual, pues, ¿no? El de la playa con cerveza y todo eso. ¿En tu colección también hablas de esa parte o no? Mi colección de un marco, como estaba, quedó
Poner todo eso, pero en la ampliación que espero poner en Amifil de 5 marcos, sí voy a incluir cervezas. Además, ya conseguí buenas etiquetas de cervezas nacionales y de otros países para poner qué cerveza mezcla mejor, por decirlo, que es la más popular, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí me faltó cerveza, bueno, ha faltado bastante más cosas, ¿no? Pero sí, el tema de la playa, y después algo que uno de mis ceviches favoritos, el ceviche de erizo, por ejemplo. Claro. Uf. Efectivamente, para mí es ya lo más rico que hay, ¿no? Pero es bien difícil conseguir erizo y un buen restaurante que lo haga bien, ¿no? Entonces, sí, ahí merece un capítulo aparte. El ceviche de erizo, ver los erizos ahí, no sé, es como que hay ahí, ¿no? Y es delicioso. Y el tema de la cevichería. Entonces, Perú, Colombia, Ecuador han sacado estampillas de ceviches similares. Lo interesante de los ceviches amazónicos, o sea, me falta desarrollar un poco los tipos de pescado. Ya en 5 marcos sí voy a poder hablar un poco de qué pescados se prestan más para qué tipo de ceviche. eh, y también qué otros platos se acompañan. Pero ahorita uno de los más populares es el dúo y el trío que ya ahorita cevichería donde va a encontrar el dúo y el trío. Dúo o trío es arroz chafa, que es un arroz estilo arroz frito chino con mariscos, arroz con mariscos, o chaufa con mariscos, chicharrón, que le llaman jalea de pescado o de marisco, y ceviche, ¿no? Ese es el trío, ¿no? Hay variantes de eso, pero restaurantes marinos hay una abundancia enorme. Alguien mencionó bien lo de la zona, sí, la zona de sierra. Yo viví 2 años en los Andes trabajando en la ciudad de Huaraz y pues los favoritos era no solo la cevichería de trucha, sino la cevichería que traían pescado congelado de Lima. O sea, en horas, 5 de la mañana, 5 de la tarde estaba, en la mañana amanecía y uno comía pescado fresco, ¿no? Entonces, en todo el país, la Amazonía, costa, sierra, el ceviche es obsesivamente popular, ¿no? Así es. Efectivamente. Sí, si me permites, yo tengo una pregunta para Jaime y después quiero compartir una anécdota. Jaime, alguna vez hace muchos años que estuve en Chile, en el norte, me acuerdo que pedí algo que se llama loroco y me trajeron algo que parecía ceviche. ¿Eso es del lado de Arica únicamente o me dieron un nombre X que le dijeron loroco? Loco. No, Loroco, no he sí, porque yo escuchado. después otras veces que he estado en Chile he pedido lo mismo y me miran con cara de asombro, como que no saben lo que es. Pero A era mí no me como suena, pero un ceviche, ya. pero más cortado. A mí no me suena, no sé si aquí está No Heinz, si suena, ¿no? está Sí, que Mari. siempre me quedó esa anécdota o esa duda, no sé, porque solamente fue ayer en el norte, al sur de Arica antes de llegar a Iquique, una de esas caletas. Para mí que Nunca he escuchado. lo que les quedó me lo dieron. Si pides loro con Centroamérica, te dan una planta. Sí, sí, yo sé eso, por eso me llamó la atención. No es locro. No, locro no, loroco, porque era como un ceviche. Esa era la No. cuestión. Bueno, y la segunda es una anécdota que quiero compartir, similar a la que compartió Sergio. Cuando los peruanos salimos del Perú extrañamos muchas cosas, ¿no? Sobre todo relacionadas con la comida, y a mí también me pasó lo mismo. Entonces, cuando yo recién llego aquí y me estaba preparando para el TOEFL, que es el Test of English, en la universidad, entonces, en las clases de la universidad, como había muchas personas de diferentes nacionalidades en las clases ahí, una de las clases era cada quien tenía que hablar de algo particular de su país. Entonces, estaba pues el chino, estaba el ruso, estaba el ucraniano, porque obviamente en San Francisco hay gente de todas partes, y también estaba el peruano, pues, ¿no? O sea, yo. Y lo que iban a hacer era, se decidió que se iba a hablar de comida y cada quien iba a traer una comida para esa clase. La clase esa vez iba a ser como de 3 horas. Entonces el ruso trajo su piroshki, el árabe trajo su pita, no sé qué, el que no sé, todo el mundo trajo algo. Y a mí se me ocurrió hacer ceviche, pero yo no sé cocinar, pero mi esposo sí sabe cocinar muy bien. Así que agarramos y le dije que haga una fuente pues de ceviche, ¿no? Entonces se hizo la fuente de ceviche y en la familia de mi esposa tienen su versión del ceviche como debe ser y a ese ceviche le echan algo de ajo. Entonces estaba el ceviche, cerré el ceviche,
Me voy a la universidad y el ceviche estaba esperando ahí pues en mi maleta por más o menos un par de horas. Entonces llega el momento que hay que sacar eso y cada quien tenía el lado de su para hablar de algo, entonces yo iba a hablar del ceviche. Entonces yo saco mi ceviche que todavía estaba tapadito, saco mis dos Inca Kolas, mis platos, o Inca Kola, pues definitivamente dos de litro que había conseguido y las pongo ahí. Y abro, pues le saco el plástico que estaba encima de eso, ¿no? Entonces, qué piroshki, qué barbacoa, ni qué nada. Todo el salón, que era un salón grande, empezó a oler pues a ceviche y todo el mundo empezó a reaccionar de una manera media rara, ¿no? Ah, El olor no ayudó, debo decir eso, o sea, no me ayudó, fue una bomba de olor así para todo el salón. Bueno, esa no es la parte interesante, la parte interesante es la que viene ahora. Entonces me pongo a hablar de ceviche, más o menos lo que hizo Sergio referente a los ingredientes y agarro yo y sirvo y yo me como uno. Y siempre nos falta un audaz por ahí, ¿no? Y el audaz era uno de Taiwán y me dijo, dame un poco. Así que le serví en el platito y le encantó. Entonces los otros empezaron todo y ya la distracción se fue hacia el ceviche y todo el mundo, ¿qué? Comida de por aquí o de por allá o lo que fuera. Todo el mundo se fue a la fuente del ceviche, que era la más grande, y al Inca Kola. Al final la fuente desapareció creo que en 5 minutos, pero ojalá hubiese tomado una foto, pero en ese salón habían 3 rusos. Los rusos al final se habían agarrado la fuente, se habían ido a otro lado y entre los tres se la estaban terminando. O sea, tuvo éxito. Y como ese sabor fuerte que se había concentrado, había que sacarlo con algo. Alguien por ahí, no voy a decir quién, tenía cerveza. Así que aparte de la Coca-Cola, cerveza en el salón para desaparecer el ceviche. Esa es mi anécdota de extrañar el ceviche en en una aula. ya. Y pues el tema del olor es una situación. El sabor, bueno, no es tanto, pero quería aprovechar de contar algo. Alguna vez, como estudiante internacional, uno conoce de otros países, me invitaron a una reunión de unos estudiantes de Samoa, de la Polinesia. Y dentro de los platos que sirvieron, hicieron una ensalada que tenía bastante verdura y tenía pescado crudo, que era muy, pero muy parecido al ceviche, sino que con las mezclas estaba un poquitito más dulce, la verdad que quedaba muy rico. Entonces me quedó mucha curiosidad y revisando justamente para la colección, hay otros lugares del Pacífico, para el lado asiático, que tienen platos similares, ¿no? Entonces, esa es otra situación de similaridades que podría explotarse más adelante, ¿no? Para la colección. Alguien puso ahí para dulce un rico ceviche de mango. ¿Qué es eso? ¿Un postre? Pues sí hay ceviche de mango, hay ceviche de champiñones, así, Ah, vegetariano. ceviche vegetariano, son novedades, es otra cosa que también quiero comentar y lo puse al comienzo. El ceviche es un plato muy evolutivo y en este momento hay una fiebre de creadores, chef, que me parece genial realmente, ¿no? De cocina de autor. Entonces, hay muchos nuevos ceviches que he visto que no están registrados. Algunos, por ejemplo, el ceviche de champiñones ya aparecen recetarios porque hay demanda de los veganos y vegetarianos. Entonces, por un lado, pero el ceviche de mango también lo encontré en alguna búsqueda, pero esos son los ceviches, algo me faltó enfatizar, son crudos, son fríos, no se utiliza energía, no se cocina. Sin embargo, hay la palabra ceviche también se usa para un guiso, que es ceviche de pato. El Igier debe conocer eso en el norte de la costa de Perú. Justamente yo viví 5 años en Puerto de Ancash en la costa. Y uno de los platos predilectos es ceviche de pato. Pero el ceviche de pato es un guisado. Es un guisado que al guisado se le da el mismo tratamiento con limón y todo. Y es delicioso, espectacularmente delicioso. Solamente es esa franja de Lima de Barranca, Guarmey, Casma. De Supe hasta Chimbote. Es una franja corta, es ese ceviche de pato. Es un guisado de pato que es espectacular. El pato que es una carne dura, pues inclusive el restaurante uno va y escoge el pato y se espera mientras conversa, tomando cerveza y le sirven el pato ya cocinado en ceviche. Se come con yuca y con arroz.
Es otra variante. Y después apareció en los 70 la moda del ceviche de pollo, que es lo mismo, ¿no? Como ceviche de pato, sino que el uso de la palabra se ha extendido a eso, ¿no? Pero el plato en per se es pescado y es crudo. Sergio, en la sierra también hay una cosa que se llama solterito, que le dice que es el ceviche andino. ¿Eso es cierto o es mentira? El solterito tiene queso. Es como una ensalada, como la estaba, pero mezclado con queso. No tiene carne de pescado. Tiene verduras y todo, y es con limón, sí. Es como una ensalada, solterito. Sí, es favorito para el sur en Arequipa. Mm. Y la última pregunta, ¿quién es el designado cevichero del CAF para cuando haya la exposición? Sorpresa para la exposición, no, pero déjame contarte que cuando yo era presidente del club y hacía reuniones en mi casa, invitamos a una cevichada y el cevichero especial fue Pedro Reyes, que no sé si Ah, pero él, pues no, él es gran maestro del ceviche. No sé. espectacular. Compró el pescado, lo hicimos, tengo muchas fotos de esa reunión. Él mismo preparó el ceviche ahí, en mi casa. Bueno, se lo diremos, pues, el encargo especial de Henry. No, ahí estoy. Listo. Felicitaciones, Doc. Ahora, si tuviera que decir de dónde originalmente, dónde nace, ¿se sabe de dónde arrancó el ceviche? En Oh, Catamarca. exacto. Ah, no, ya me lo robaron. En realidad, la respuesta más precisa son las costas del Pacífico de acá. Sin embargo, justo Ajá. estoy comentando de que la riqueza del mar y la presencia de cítricos hace de que cada país tenga su versión de lo que es una preparación de pescado crudo con limón. El origen exacto, pues, más allá de lo que estamos mostrando, es eso. Realmente el ceviche, así como lo conocemos, solo puede aparecer cuando llega el limón, ¿no? Pero las versiones Ah, prehispánicas es las que he mostrado, ¿no? Que existiendo el tumbo, Omar está levantando la mano, que era la fruta más cítrica, ese sería el proto ceviche, ¿no? O sea, en las costas de acá. Ahora, hay versiones también de usos de pescado con mezclas en México, como menciono lo de la Polinesia. Entonces, sí, el ceviche, como ha evolucionado, realmente ha dado el salto a la forma que tiene a partir de la llegada de los europeos. ah, qué bueno. Omar estaba levantando la mano, pues. Sí, dame un segundo porque estoy recordando un poco del ceviche y esta comunión que tenemos los peruanos con nuestra comida. Y el dato más antiguo que se tiene en existencia es de que esto fue con los mochicas, una cultura muy antigua, mucho antes de los incas. Y se sospecha por las evidencias arqueológicas que han sido encontradas que esto está en un puerto específico de Perú. Si me dan 2 minutos les encuentro el puerto, no lo tengo ahorita en la cabeza. Perfecto, Tiene que sí, ser en el norte. sí, Sí, sí. es en el norte, es un pequeño, una pequeña caleta o puertito que está cerca de la ciudad de Trujillo, No es o- Huanchaco, ¿no? bueno, pero Huanchaco, sí, sí, Huanchaco. efectivamente hay mucho de eso, sin embargo, en las costas de Ecuador, toda esa parte norte era parte de una misma cultura prehispánicamente. Entonces, sí, eso y justamente la presencia, la evidencia de la pesca es masiva en todas las culturas prehispánicas. Hay toda la costa, que en Lima también, los que vengan, que vamos a visitar el santuario de Pachacamac. En el Museo del Sitio hay una vitrina llena de cerámicas en forma de peces, de pescado, y además de otros alimentos. Entonces, la presencia del uso de pescado es masiva. Y justo los platos que presenté, son investigaciones más recientes, o mejor dicho, más que descubrimientos, sino compartición de la información más reciente, es de hace 2000 años de los Nazca, donde ahí, como han visto en el plato, hay ají. Entonces, la mezcla de ají más otros frutos implica la preparación combinada de pescado con eso, ¿no? Entonces, sí, hay eso en la parte norte, pero en realidad todo indica de que la abundancia de pesca y el consumo de diversas formas, eh,
se va a seguir encontrando evidencias en toda la costa, ¿no? O sea, ¿dónde se originó? Sabemos que existía masivamente, se perfeccionó por el pescado, era ahí, pero lo interesante es, miren ustedes cómo el pescado no era justamente un plato de consumo así preferencial, era popular, ¿no? Las razones en otra época de saneamiento probablemente que se descomponía, pero había mucha pesca y el Callao era un puerto donde venía la pesca, en el virreinato. O sea, el origen inicial, seguiremos buscando. Ahora, hay momias con restos de alimentos y hay peces. Entonces, no, ahí no hay duda de consumo. De qué tan antiguo, qué bien ser más antiguo. Caral, que es la ciudad más antigua, también tiene evidencia de consumo de pescado, obviamente, porque nutría. Ahora, ¿cómo es la preparación de ceviche con eso sí está bien para seguir buscando arqueológicamente, pero es toda la costa norte, o sea, toda la costa que es más rica, incluye hasta la parte de Ecuador, ¿no? Toda esa parte que está ahí, más para este lado. Por las corrientes, justamente donde la corriente de Humboldt, que también es otra parte que voy a incluir en la colección, es la que determina la riqueza marina, empieza justamente Perú y de ahí sigue toda la parte norte. Entonces hay más, pienso yo, que explorar y que revisar. Por ejemplo, estos platos Nazca que he mostrado, que tienen casi 2000 años, no son nuevos, están en el Museo de Berlín, en el Museo Etnográfico de Berlín. Es una colección de un señor que murió en los años 20. Entonces, han estado ahí, sino que como son piezas dispersas por el mundo, se está tomando recién el interés de interpretar qué significaba estas cosas. Voy ahorita, no sé, en el centro de Lima hay un museo chiquito donde hay una sección de perritos, por ejemplo, cerámica de 500 años, 1200 años de perritos, ¿no? Y los perritos no se parecen nada al perro que conocemos ahora, ni al perro arqueológico que está en los museos. Entonces hay mucho que pensar, mirar, de repente buscar en las momias, por lo cual la arqueología sigue siendo una ciencia vigente, ¿no? Arqueología, antropología, para nosotros, como la historia antigua. Entonces yo creo que hay más. Efectivamente, hay escritos que, como le digo, el último libro que he mostrado, que es bien reciente, eh, fue motivo de noticia, porque estos platos, si bien estaban en un museo, nadie los conocía acá, nadie los entendía, pero nada más obvio de que ver un ají de hace 2000 años. Ahora, en otro lado de la arqueología, hay una especialidad o han estado intentando revivir cultivos de vegetales antiguos encontrados en las ofrendas de los fardos funerarios, de los entierros. Y en algún museo, justamente en Casma, donde vivía el director del museo, me mostraba frijoles que había hecho germinar de las momias y tenían un mini cultivo y alguna vez organizaron una cena especial arqueológica con productos resucitados Hmm. y atrás. Con los vegetales se puede, con los animales recién hemos visto, pero la clonación de este lobo salvaje antiguo, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que mirar, pero visualmente la cerámica, la arqueología de estas nos muestran pesca, nos muestran consumo. Si nosotros vemos esa línea, por ejemplo, lo que mostraba los caballitos de la tutora hasta la actualidad, hay que ir a los pueblos y ver qué hacen los pescadores hasta la actualidad. Los pescadores normalmente, y eso lo comentan, agarran el pescado que están ahí, están pescando, lo cortan en vivo, y si mientras más vivo mejor, le echan limón y se lo comen, ¿no? En la actualidad, como probablemente lo han hecho miles de años atrás con lo que tenían a la mano, ¿no? Entonces, hay mucho que ver, pero el tema eso es lo que también es algo que aprendí. El tema del origen es interesante, pero nada más importante ver cómo eso nos termina de alguna manera mostrando la unión de culturas, ¿no? Que es lo que, así yo le pongo el título de mi colección que presenté, ¿no? De una unión de culturas de las costas del Pacífico latinoamericano. Pero sí, es mucho, es un sincretismo histórico, cultural, gastronómico, y en este momento la evolución actual de mayonesa, este, galleta de soda, gaseosas, es lo que me muestra lo que siempre ha pasado en la historia, ¿no? Que cada ingrediente que es comestible, si me gusta lo mezclo, y si me va bien y no me produce problemas gástricos, continúo haciéndolo. Solo que ahora hay mucha sofisticación con el tema de los chefs.
Además hace más caro los platos. Pero nada mejor que un ceviche. Siempre el más sencillo de los ceviches termina siendo los más ricos. Sí, sinceramente, ¿no? Fresco, mínimo de nada, nada de comino, poca pimienta, directo. Es genial, ¿no? En la playa, como dije siempre. Sergio, volviendo a la filatelia, una pregunta casi filatélico-gastronómica con lo que dijo Omar, de los mochicas. Los mochicas sí eran pescadores, conquistaron el mar todo, inclusive fueron los primeros que llegaron a la isla Guañape y traían guano para enriquecer las áridas tierras del norte, ¿no? Entonces, mi pregunta es, conociendo lo esotérico que son las reglas de temática, ¿entraría ahí hablar de los mochicas que conquistaron el mar, iban y traían guano para fertilizar, para plantar el maíz, para ponerlo en el ceviche o no? Sí, sí, yo creo que sí. Si No te si el digo si la temática es súper esotérica, con razón no entiendo yo nada. No, en realidad lo que tú tienes que es apoyar lo que estás diciendo. O sea, Sí. mientras hay una conexión, así sea, digamos, Ahora, no muy sólida. qué tan detallado vas? Si tú te vas ya demasiado por las ramas, desbalanceas la colección. O sea, Ok. si lo necesitas para explicar y aplicas un nivel similar de profundidad en el resto, está balanceada la colección. Pues tú quieres decir que un ingrediente importante es el maíz, por ejemplo, que no lo he desarrollado porque era un marco, pero ahora voy a tener que desarrollarlo, y que el maíz era nativo y que hay variedades del maíz. Entonces ya voy a hablar de repente de la parte genética del maíz, ¿no? Un poquito. Y de repente de qué favoreció que haya un maíz gigante. Por ejemplo, tenemos la variedad del maíz que ha salido en estampilla el año pasado, el maíz gigante, que para nosotros nos parece normal y cuando vienen de fuera dicen, ¿qué tan grande nunca he visto? Pues no sabía, pues no. Se refiere al maíz, por supuesto, al grano, ¿no? La Ujú. mazorca también es grande y los colores, ¿no? Entonces, sí, cosa que nos parece normal, no nos preocupamos por explicarnos. Lo de la riqueza del mar explica porque la abundancia de consumo de pescado. Y probablemente el mar Pacífico es más rico que el Atlántico, entonces por eso es que no hay la variedad de ceviches o consumo del otro lado. Si ustedes van a otros países, por ejemplo África, lo más rico que he probado realmente es el pescado a la parrilla. Pues no se les ocurre poner limón ni nada crudo. Es espectacular, porque tiene mucho pescado más que nada de lagos, de ríos, contaminados, pero ahí está. Entonces sí, eh, todo esto es evolutivo, puede haber cambios, ¿no? Y yo sigo observando qué más puedo agregar a mi colección. Pero sí, tú puedes salir un poco sin irte demasiado de las ramas, claro que sí. Por ejemplo, el mapa que estoy poniendo al comienzo lo voy a incluir. Es un mapa de 1600 y casi 170 o 1700. ¿Qué me importa ahí? Pues sencillamente mostrar las costas, ¿no? Y mostrar la diversidad de puertos que hay, ¿no? Claro, hay un montón de puertos, pero tengo un documento que me muestra, mira, hay un montón de puertos con nombre. O sea que había una gran actividad portuaria que no era necesariamente para transporte de cartas, ¿no? O mercancías, ¿no? Era un puerto donde vivía la gente y tenía que hacer pesca, ¿no? Entonces esa parte de qué tanto te extiendes. Y ahora la receta es ineludible, ¿no? Si se te pasó la mano, hiciste algo mal, tienes a un Luis Fernando, a un Reinaldo Macedo que te van a corregir la plana y hay que saber escucharlos, ¿no? O sea, los jurados temáticos. Entonces eso también yo les digo en el club. Lo más parece así, pero nada mejor que presentarlo y ver qué tan arriesgado ha sido y escuchar al jurado que te recomiendo, ¿no? En temática hay mucha creatividad, mucha creación. Y acá también hay cierta referencia, Damián Lach me explicó cómo eran referencias cruzadas. Entonces, en mi colección de escudos, por ejemplo, una referencia cruzada, así como en el norte, en América del Norte, el águila domina en los aires, en América del Sur es el cóndor. A propósito del cóndor, que es parte del escudo. Entonces, acá yo he usado un poco alguna referencia de la riqueza del mar y Ujú. el encuentro de culturas, ¿no? Sí, que se puede usar, ¿no? O sea, puede ser un poco audaz ahí y esperas, porque en temática es bastante más
posible arriesgarse que en historia postal, ¿no? Entonces, tienes que ser preciso, no puedes aventurar mucho. Acá te puedes arriesgar un poco. Historia postal tiene diferente parámetro y el riesgo es distinto, pero sí, sí entiendo esa parte. Y hablando de eso, ahora me hace acordar, en Bolivia hay una marca prefilatélica de un pueblo que se llama Pescado, que creo que inclusive tiene la imagen de un pez. Ahora, me imagino que Pescado era en los Andes, dudo que haya sido en la costa boliviana. Eso por, ¿cómo le llaman? Toponimia no entraría, ¿no? Toponimia, tienes que ver el significado de por qué se llama así la ciudad. Ok. Por ejemplo, yo usé alguna vez una marca Pisco diciendo de que San Martín llegó a Pisco, ¿no? O sea, ahí no funcionaba. Tuve que Claro, retirarlo. pisco es pájaro, claro. Pero Pisco significa pájaro. Pero también Pisco es el nombre que le da la bebida. Entonces puedo Ujú. usar la bebida y puedo usarlo para el ave, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Solo como comentario, Henry, Iván y Sergio, lo que comentó Jorge de lo del plátano aquí, déjenme ver por aquí les tenía la foto de cómo, bueno, esta foto es de un restaurante, lo sirve de manera algo elegante, pero ya se los voy a compartir. Ahí está. Ajá. Aquí con lo que dijo Jorge de usar el plátano, lo acompañan en el ceviche, que lo sirven de una manera algo, ¿Qué algo es lo que fancy, ¿verdad? Pero no sé naranja? qué es lo que está en el centro, sinceramente. Lo que está Pero, acá, lo que está acá es maíz tostado, ah, cancha. sí, Sí, de la perdón. cancha. Ah, es cierto, sí. Ya, lo de acá no sé qué es, parece Esto ají. no sé. Podría ser alguno de los condimentos, Pues, pero te lo sirven así. Bueno, esto es en un restaurante en particular, que se supone que es acá en un de gastronomía peruana. Acá en el restaurante mediano te sirven en un recipiente la cancha y también ponen los chifles ahí. Y eso es un snack y te lo sirven Ujú. antes mientras estás esperando el plato. Y te traen más cuando ya viene esto. Bueno, algo interesante es que yo he puesto ahí eh, comida marina, gastronomía marina a la carta, pero es bien difícil encontrar cartas circuladas con la estampilla de Perú de ceviche. ¿Verdad que son modernas? O las estoy buscando también cartas de otros países circuladas, ¿no? No se ve mucho, porque son emisiones modernas, son vistosas. Entonces, ese es otro reto simpático, a ver si encuentro estampillas con la misma estampilla sobre circuladas, ¿no? Franqueadas. Me has hecho acordar de una cosa, que de repente te puede servir. La Pacific Steam como crucero tenía su, sus cosas. Voy a revisarlo, pero este es un menú del crucero. Eh, Ya, genial. levántalo, vamos a hacerlo de nuevo, Henry, por favor. Y ya, Ahí. Ah, qué bonito. Y este es no, lo del crucero. Este es de los años 50, pero este es que salía del Callao y estoy viendo si tiene ceviche. No. ya, pero mira, yo he usado un menú del Hotel Bolívar, que era el hotel Ajá. de cuenta, donde iban las estrellas de cine, venían los presidentes del mundo, se hospedaban ahí. Ya. El menú, como viste, es muy de alto nivel y ahí no está el ceviche. O Sí, muy sea, internacional. exacto. Y probablemente tiene que ver con la evolución que ha tomado que la gente tenga confianza a comer lo que llama pescado crudo, ¿no? Eran otras épocas. Yo recuerdo cuando era niño, las epidemias de hepatitis A eran muy frecuentes y tenían que ver con mariscos mal cocidos. Mm, Ahora esto es difícil de ver esto, ¿no? Entonces, eso por un lado, de repente por seguridad o porque todavía era muy popular en un plato de comer en las calles, no se incluye, pero es en los 60 que hay este gran cambio y ya se empieza a incluir, ¿no? O sea, lo que es popular y también la generación de cambio, la seguridad mejora, no solo seguridad del agua, del saneamiento, etcétera, los controles municipales, etcétera. Entonces, el poner ese menú
es justamente una demostración de lo que estoy diciendo, cómo se tardó en llegar a los restaurantes elegantes el ceviche y poner que en los grandes cruceros no había ceviche tiene un poco sentido, ¿no? O sea, Sí, pero explicar por qué estás poniendo eso. me has hecho acordar otra cosa, así como en el WhatsApp del fin de semana, de repente sí existía, pero con nombre sofisticado, ¿no? Como caviar de ave de corral estrellada a la Yoli, sobre la cuestión o lo otro, que en realidad es arroz con huevo frito, pero de repente también el ceviche te lo ponían con un nombre súper sofisticado. Bueno, ahora se han inventado un montón de, no tengo los dúos, tríos, pero por ejemplo hay un plato que se ha inventado que se llama mostrito, no sé si lo has visto. No, ¿qué es eso? Te mezclan de todo, arroz, chaufa, tallarín, carne, lomo salto. La verdad que son cosas que vienen así de un poco de carretilla de la calle que se empieza a popularizar y después lo encuentras en los restaurantes, ¿no? Aeropuerto, por ejemplo, fue otro también que... Y hay una versión de aeropuerto que se vi, pero ha evolucionado, ahora ya aeropuerto ya no es lo que era antes, que era tres platos juntos. Mm, bueno, interesante. ¿Algún comentario o Ya, pregunta final? acá yo estoy viendo que Alfonso me está poniendo que va a cenar ceviche de camarones. Sí. Y esa es otra cosa que no desarrollo en la colección, es que acá en Perú hay un mito de que el ceviche no se come de noche. Sin embargo, los turistas comen de noche perfectamente. Ceviche de 24 horas. Es un, pero es frecuente escuchar a otra persona, no coma de noche, pero Bueno, ya nos contará Alfonso después de su ceviche de camarones de noche. Aquí también hay de caracol de mar. caracoles también, claro. Sí. Y ya me lo comí hace rato. Ah, ya Ah, te lo bueno, comiste. Y ok. todavía estás bien. Sí, Yo estoy Entonces, bien. entonces era un mito eso de noche. Y es de noche. Bueno, ok. entonces con eso, sabiendo que Alfonso está bien, Sergio, gracias nuevamente. Gracias a todos. Y quienes vayan a Lima lo van a disfrutar en vivo y en directo, que es lo más importante del asunto. Ujú. Ese- Fantástico. Entonces, con eso y el día de mañana.